El documental Hijos del Viento narra la historia de tres madres que perdieron a sus hijos en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas entre el 2002 y el 2010, durante la época de los llamados falsos positivos. María Ubilerma Zanabria, Doris Tejada y Beatriz Méndez exponen el dolor de sus pérdidas y exigen verdad y justicia, al tiempo que el suboficial del ejército colombiano Carlos Mora denuncia ante las cámaras los abusos y crímenes de los que fue testigo. La película fue dirigida por Felipe Monroy, con quien habló nuestra productora Diana Huérfano. Veamos. Señores y señoras, vengo de Colombia. Soy una de las madres a las cuales el tronar de los fusiles le arrebató su hijo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Felipe, este documental reúne 4 historias sobre uno de los episodios de los sucesos más dolorosos del país. ¿Cómo nace esa necesidad en ti de contar y llevar a cabo esta pieza? Yo llegué a las historias de las ejecuciones extrajudiciales en el 2008, gracias a una película que se llama Hasta la última piedra de Juan José Lozano. Y en una de las historias entra la Brigada 17, si no me equivoco, a masacrar a una familia. Y en uno de esos, pues de los reportes de combate, hay un bebé de 18 meses que cogen con un cuchillo y lo parten y le abren el vientre, pero en el reporte escrito aparece como un guerrillero dado de baja en combate. Y de ahí pensé que este tal vez no era el único caso, y con certeza luego supimos que había pasado lo de los jóvenes de Soacha y que esa era la punta del iceberg. Ustedes, mamita, saben que Carlitos fue la persona que en ese año 2008, antes del 2008, cuando empezó a suceder todo esto, él denunció. Y él dice que si a él le hubieran puesto cuidado en el momento que él denunció, nuestros familiares estarían vivos. Hay una de las escenas que me parece muy linda sobre las madres, y es el recorrido que una de ellas hace como en la sabana, en medio de los frailejones. Y yo siento esto como de alguna forma una metáfora por el nacimiento del agua y el constante llanto de estas mujeres, y esa relación como con la naturaleza y con algo como tan amplio como se ve en el plano, pero que no te lleva a nada porque ya no encuentra aún a su hijo. ¿Cómo fue para ti trabajar con ellas y manejar esta temática? Porque yo siento que pues por lo sensible debe ser muy, muy complejo pedirles que hagan cosas. Creo que lo bonito del proyecto es que entendimos desde una etapa muy temprana que la película no se podía hacer sin ellas, en el sentido de que ellas tenían que ser casi coautoras de lo que se proponía. Entonces hicimos algo que los cineastas, no sé si todos, pero en todo caso en Europa hacemos mucho, es como hacer como una especie de post-it y decir, ok, esta es tu historia, ¿qué quieres contar? ¿Cómo la quieres contar? ¿Qué te gustaría? Y había esa parte como de una escena que fuera como evocadora, o que fuera una escena onírica, y cómo quisieras contarla y cómo quisieras. Entonces ese proceso de escritura se hace en conjunto. Todo lo que quisimos hacer con ellas y lo que ellas permitieron que apareciera en la película es un consensus hablado y compartido. Es más eso, es compartirles a ellas también el proceso de la realización de cinematográfica. Soy militar activo en este momento, soy sargento, y eso les causa más rabia a la institución de que yo uniformado vaya y los acuse. Mi última pregunta tiene que ver con el suboficial, porque estuvo, ahí decían en el documental, que cerca de 16 años como en esa lucha de hacer lo correcto. Y él, hay un momento en el que se enfrenta a su ansiedad, que es cuando ya quiere darse de baja y no quiere ya seguir a ser parte del ejército, y se siente, utiliza una frase que dice que él va
él lleva a la cárcel supuestamente a estas personas, pero que su cárcel es más fuerte porque pues termina siendo él exiliado y encerrado, pues. Pero todo eso, incluso él sigue sosteniendo que quiere al ejército cuando termina de hacer su carta y cuando ya se va como a entregarla. Es increíble que eso siga pasando con todo lo que él revela. Y Carlos termina siendo para mí como la esperanza en medio de tanto dolor. ¿Cómo te sientes tú como realizador después de ver todo el producto final y encontrarte con ese momento esperanzador de la película? A mí me parece que debería ser como, digamos, como en el orden normal de las cosas, o bolivarianista, pues, de cómo se crearon los ejércitos en América Latina. La concepción de ellos son precisamente para defender a su pueblo, y creo que él tiene como todavía esa idea de eso, y en algún momento vamos a tenernos que reconciliar con eso porque lo queramos o no, el ejército va a seguir existiendo y vamos a tener que convivir juntos. Lo único que nosotros queríamos era que Carlos se pudiese expresar como él lo sentía, y algo que él siempre dijo fue pues precisamente eso: yo amo al ejército. Yo quise ser militar para poder defender a los que no se podían defender. Y en algún lado, como tu pregunta como cineasta, ¿cómo lo sentí? Pues creo que la película y la misión de este cine, del cine documental o del cine en general, y de los cineastas que camellamos con esta materia que son los derechos humanos, en alguna parte tiene que ser como la misma. De otra vez esa frase trillada, pero que tiene mucho sentido, es de darles voces a los que han sido acallados, y que esas voces puedan gritar en la pantalla por lo menos durante 108 minutos. Aquí en la carretera. Sí. La Brigada Móvil 15 lo indocumentó, lo torturó, lo asesinó. Lo tiró en una fosa común como NN y lo acusó de narcoguerrillero. Gracias, Felipe, por darle voz. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Han pasado más de 10 años y el caso aún está en la impunidad.